Sanaa aprendió el precio exacto de una vida el día que su padre la cambió por 25 kilos de arroz. No fue una transacción rápida. No hubo regateo en un mercado ni papeles firmados. Fue un proceso lento, como el hambre misma, silencioso, implacable y al final, inevitable. Ahora, mientras yace en el suelo de tierra de una casa que no es suya, junto a un hombre que podría ser su abuelo, Sanaa cuenta granos de arroz en su mente, preguntándose cuántos granos vale una niña de 11 años en Yemen. Pero empecemos antes, cuando todavía creía que el amor de un padre era incondicional, cuando el hambre era solo una molestia y no una sentencia de muerte. Era septiembre de 2017. La guerra en Yemen llevaba 2 años y medio convirtiendo el país más pobre de Arabia en un infierno sobre la tierra. En el barrio de Bani al-Harit, en las afueras de Sanaa, la familia al-Rashid sobrevivía como millones de yemeníes, un día a la vez, una comida a la vez, una esperanza cada vez más delgada. Sanaa era la mayor de 4 hermanos. Sus hermanas Maryam y Fátima, de 8 y 6 años, compartían su delgadez pero no su comprensión de lo que significaba. El pequeño Ahmed, de 3 años, había nacido en la guerra y no conocía otro mundo que el de los estómagos vacíos y los aviones saudíes sobrevolando. Su padre, Khalid, había sido taxista antes de la guerra. Ahora su coche yacía oxidándose en la calle, sin gasolina que comprar ni clientes que transportar. Trabajaba cuando podía, cargando escombros, vendiendo chatarra, cualquier cosa que pudiera traducirse en un puñado de riales que cada día compraban menos. Su madre, Amira, mantenía la dignidad de la familia con hilos cada vez más delgados. Hervía las mismas hojas de té 5 veces hasta que el agua apenas se teñía. Dividía una hogaza de pan en porciones tan pequeñas que parecían hostias de comunión. Sonreía mientras su propio estómago rugía, asegurando a sus hijos que ella ya había comido. El hambre es temporal, decía Amira cada noche, acunando al pequeño Ahmed que lloraba de hambre. La guerra terminará. Todo volverá a la normalidad. Pero Sanaa, con sus 11 años que parecían 20, sabía leer las señales. La forma en que su padre miraba el techo por las noches. Como sus manos temblaban no por enfermedad sino por impotencia. La manera en que contaba y recontaba los pocos billetes que traía, como si pudiera multiplicarlos con matemáticas. La escuela había cerrado hacía meses. No había maestros, habían huido o morían de hambre como todos los demás. Sanaa enseñaba a sus hermanas lo poco que sabía, usando carbón en las paredes como pizarra. ¿Por qué tenemos que aprender si no hay escuela?, preguntaba Maryam. Porque algún día la habrá, respondía Sanaa con una convicción que no sentía. Y estaremos listas. El hambre en Yemen no llegó de golpe. Fue un estrangulamiento lento. Primero desaparecieron las carnes. Luego los vegetales. Después el arroz se volvió un lujo. Al final, incluso el pan, ese básico milenario, se convirtió en objeto de fantasías. Sanaa recordaba la última vez que comieron una comida completa. Había sido en el Eid, 3 meses atrás. Un vecino había sacrificado una cabra escuálida y compartido pequeñas porciones. La carne estaba dura y con poco sabor, pero habían comido hasta que sus estómagos, desacostumbrados a la plenitud, protestaron. Cuando sea grande, comeré carne todos los días, había dicho el pequeño Ahmed, sus mejillas momentáneamente llenas. Cuando seas grande, la guerra habrá terminado, había respondido Khalid, y por un momento, todos eligieron creerlo. Pero los días pasaron y el hambre se asentó como un inquilino permanente. Sanaa aprendió a ignorar los calambres, a beber agua para llenar el vacío, a dormir para olvidar. Aprendió a no mirar los puestos del mercado cuando pasaba, a no oler la comida de los pocos afortunados que aún podían comprarla. Lo que no aprendió fue a ignorar el llanto de sus hermanos pequeños. Tengo hambre, se convirtió en el estribillo constante de la casa. Ahmed lo decía con la insistencia de quien no entiende por qué su necesidad básica no es satisfecha. Las niñas lo susurraban, como si decirlo en voz baja doliera menos. Sanaa daba su porción cuando podía, fingiendo que no tenía apetito. Pero Amira, con ojos de madre que todo lo ven, la obligaba a comer. No me salves muriendo tú, le decía. Eres la mayor. Te necesitan fuerte. Fuerte.
La palabra perdía significado cuando tus brazos eran palillos y tus rodillas temblaban al subir escaleras. Fue un martes cuando todo cambió. Sanaa lo recordaría porque los martes Amira intentaba hacer sopa con cualquier cosa que tuviera: agua, sal, a veces una cebolla, si tenían suerte, un hueso con memoria de carne. Ese martes no había nada. Ni siquiera sal. Khalid entró a la casa al mediodía, algo inusual. Normalmente salía al amanecer y volvía al anochecer, con o sin dinero, pero siempre con el peso del fracaso en los hombros. «Necesito hablar contigo», le dijo a Amira. Se encerraron en la única habitación con puerta. Sanaa, pegada a la pared delgada, escuchó fragmentos. «No hay otra opción. Es solo una niña. Moriremos todos. Hay otras formas». «¿Cuáles? ¿Cuáles?». El grito de su padre la hizo alejarse. Nunca lo había escuchado gritar así, con esa mezcla de rabia y desesperación que precede a las decisiones terribles. Cuando salieron, Amira tenía los ojos rojos pero secos. Khalid no miraba a nadie. «Sanaa, ven», dijo su madre. La llevaron afuera, al pequeño patio donde antes crecían plantas que ahora eran solo tierra seca. «Hija», comenzó Amira, su voz temblando como hoja en tormenta. «Los tiempos son difíciles». Sanaa asintió. No necesitaba que le dijeran lo obvio. «A veces». Amira se detuvo, miró a Khalid que observaba el suelo como si contuviera respuestas. «A veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Por el bien de la familia». «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó Sanaa, aunque algo frío se instalaba en su estómago, más frío que el hambre. «Hay un hombre», dijo Khalid sin levantar la vista. «Un comerciante. Tiene comida. Arroz, lentejas, incluso algo de aceite». Sanaa esperó. Había más, tenía que haber más. «Ha pedido». Khalid se atragantó con las palabras. «Ha pedido casarse contigo». El mundo se detuvo. Sanaa escuchó las palabras pero no las procesó. «Casarse». Ella. 11 años. Comerciante. Las palabras flotaban sin conectarse. «Es mayor», continuó Amira rápidamente, como si la velocidad pudiera suavizar el golpe. «Pero es bueno. Tiene una casa. Comida. Cuidará de ti. Y nosotros recibiremos». Khalid no pudo terminar. «Comida», completó Amira. «Para tus hermanos. Para que no mueran de hambre». Sanaa los miró. Sus padres, las personas que deberían protegerla, explicándole cómo su venta salvaría a la familia. Porque eso era, no. Una venta. Una transacción. Una niña por arroz. «No», dijo Sanaa. «No es una pregunta», dijo Khalid, finalmente mirándola. Sus ojos estaban muertos. «Es supervivencia. Tengo 11 años. Tu prima Zara se casó a los 12, dijo Amira débilmente. Con su primo de 15. No con un viejo por comida». El golpe la sorprendió. Khalid nunca le había pegado. La bofetada ardió menos que la traición. «No tienes idea», siseó su padre, «de lo que es ver a tus hijos morir de hambre. No tienes idea de lo que haría para salvarte. Para salvarlos». «¿Salvarme vendiéndome?» «Salvarte dándote un futuro», rugió Khalid. «¿Qué futuro tienes aquí? ¿Morir de hambre? ¿Ser violada por soldados? ¿Mendigar en las calles? Al menos con él tendrás techo y comida». «Papá», Sanaa lloró, «por favor. Soy tu hija. Y por eso hago esto», dijo Khalid, su voz rota. «Porque eres mi hija. Y prefiero verte viva en casa ajena que muerta en la mía». La conversación terminó. No había más que decir. En Yemen en guerra, el amor se medía en decisiones imposibles. Los días siguientes fueron borrosos. Sanaa intentó huir una vez, pero ¿a dónde podía ir una niña de 11 años en una ciudad sitiada? La trajeron de vuelta antes del anochecer.
No le dijeron a los pequeños. Oficialmente, Sanaa iría a ayudar a una tía enferma. Maryam y Fátima protestaron, querían ir también. Ahmed lloró porque su hermana favorita lo abandonaba. Volveré, mintió Sanaa, abrazándolos. Y traeré comida rica. La noche antes, Amira entró a donde Sanaa fingía dormir. Sé que me odias, susurró su madre. Sanaa no respondió. Yo también me odio, continuó Amira. Pero el odio es un lujo que no podemos permitirnos. Solo podemos permitirnos sobrevivir. Dejó algo junto a Sanaa, su propio hijab de boda, bordado con hilos que alguna vez fueron dorados. Para que recuerdes, dijo Amira, que alguna vez fuiste amada. El hombre vino por la mañana. Abu Mahmoud tenía 60 años y tenía un día. Su barriga hablaba de comidas que el resto de Yemen no podía ni soñar. Sus dientes, los que le quedaban, eran amarillos por el tabaco. No hubo ceremonia. No podían pagarla. Solo un imán nervioso que murmuró las palabras necesarias mientras evitaba mirar a la novia niña. Sanaa no lloró. Se había prometido no darles esa satisfacción. Mantuvo los ojos fijos en el saco de arroz que Abu Mahmoud había traído. 25 kilos. Ese era su precio. Menos que una cabra. Más que nada que su familia había visto en meses. Cuando se la llevó, Sanaa no miró atrás. Pero escuchó, Ahmed llorando, sus hermanas preguntando a dónde iba, su madre sollozando, su padre en silencio. El silencio de su padre fue el que más dolió. La casa de Abu Mahmoud estaba en un barrio mejor, donde algunos todavía tenían generadores y pozos de agua. Era una casa de verdad, no las 2 habitaciones que compartían con ratas. Esta es tu nueva vida, dijo él, mostrándole alrededor como si fuera un premio. Cocinarás, limpiarás, y... Se detuvo, mirándola de arriba a abajo, cumplirás con tus deberes de esposa. Sanaa sintió bilis subir por su garganta. Tengo 11 años, dijo. La edad suficiente, respondió él. Mi primera esposa tenía 10. ¿Dónde está ella? Muerta. En el parto. Era muy pequeña. Lo dijo como quien comenta el clima. Esa primera noche, Sanaa se encerró en el baño. Abu Mahmoud golpeó la puerta, primero con paciencia fingida, luego con ira real. Sal. Eres mi esposa. Soy una niña. Eres lo que yo pagué. Pagué. Ahí estaba. La verdad desnuda. Eventualmente, el cansancio lo venció. Mañana, gruñó. Mañana cumplirás con tu deber. Sanaa pasó la noche en el baño, acurrucada en la bañera vacía, sosteniendo el hijab de su madre. Pensó en sus hermanos, probablemente comiendo arroz por primera vez en semanas. Pensó en sus padres, justificando lo injustificable. Por la mañana, tomó una decisión. Cuando Abu Mahmoud despertó, encontró el desayuno preparado. Sanaa había cocinado con lo que encontró, huevos, pan, incluso carne. Una festín para los estándares de guerra. Así está mejor, aprobó, sentándose a comer. Veo que entiendes tu lugar. Sanaa sirvió té. Observó cómo comía. Esperó. Los primeros síntomas aparecieron en minutos. Abu Mahmoud se agarró el estómago, su rostro contorsionándose. ¿Qué me diste? Comida, dijo Sanaa calmadamente. Con el veneno para ratas que encontré bajo el fregadero. Los ojos de Abu Mahmoud se abrieron con horror. Intentó levantarse pero las piernas no lo sostuvieron. Pequeña, perra. Tengo 11 años, repitió Sanaa. 11. No se quedó a verlo morir. Tomó lo que pudo cargar, algo de comida, dinero que encontró, el hijab de su madre, y salió. Las calles de Sanaa eran peligrosas para una niña sola. Pero Sanaa había aprendido que el verdadero peligro a veces viene de quienes deberían protegerte. Se movió rápido, la cabeza baja, haciéndose invisible. No podía volver a casa. ¿Cómo explicar que había envenenado al hombre que los había alimentado?
¿Cómo mirar a sus hermanos sabiendo que su comida se acabaría pronto? En lugar de eso, fue a la única persona que podría entender, su tía Jasmine, hermana de su madre, quien vivía sola desde que su esposo murió en un bombardeo. Jasmine abrió la puerta y supo inmediatamente. Tal vez por el hijab de boda. Tal vez por los ojos muertos en un rostro de 11 años. «Oh, Abiti», susurró, envolviéndola en un abrazo. «¿Qué te han hecho?» Sanaa se derrumbó entonces. Lloró como no había llorado desde que comenzó la guerra. Lloró por la niña que fue, por la familia que la vendió, por el hombre que probablemente agonizaba en su cocina. Jasmine la escuchó todo. No juzgó. No preguntó por qué el veneno. Solo sostuvo a su sobrina mientras el mundo se derrumbaba. «No puedes volver», dijo finalmente Jasmine. «Si Abu Mahmoud sobrevive, te buscarán. Si muere, su familia querrá venganza». «Lo sé. ¿Y tu padre?» «Ya no tengo padre», dijo Sanaa con frialdad que la sorprendió a ella misma. «Los padres protegen. Él me vendió». Jasmine suspiró. «El hambre hace monstruos de todos nosotros, Abiti. No justifico lo que hizo. Pero el hombre que conocí, que se casó con mi hermana, jamás hubiera. La guerra nos cambia». «A mí también me cambió», dijo Sanaa. «Ya no soy una niña». Y era verdad. La niña que enseñaba a sus hermanas con carbón en las paredes había muerto. En su lugar quedaba alguien más duro, más frío, más dispuesto a sobrevivir. Jasmine la escondió por semanas. Las noticias llegaron en cuentagotas. Abu Mahmoud había sobrevivido pero quedó dañado permanentemente. Su familia buscaba a la niña esposa que había intentado matarlo. La familia Al-Rashid fue interrogada pero juraron no saber nada. «Tu madre vino», le dijo Jasmine un día. «Quería saber si estabas aquí». «¿Qué le dijiste?» «La verdad. Que no sabía dónde estabas». Era mentira, pero una mentira necesaria. «¿Cómo están mis hermanos?» «Sobreviviendo. El arroz se acabó. Tu padre no ha conseguido trabajo». Sanaa sintió una punzada de culpa, inmediatamente seguida de ira. No era su responsabilidad alimentarlos. Nunca debió serlo. Un mes después, Jasmine consiguió contactos. Había organizaciones que ayudaban a niñas como Sanaa. Podían sacarla de Yemen, llevarla a un campo de refugiados donde estaría a salvo. «¿Y mi familia?» «No puedes salvarlos», dijo Jasmine gentilmente. «A veces, salvarte a ti misma es todo lo que puedes hacer». La noche antes de partir, Sanaa soñó con arroz. Montañas de arroz blanco como huesos. Se ahogaba en él mientras su padre contaba granos y su madre lloraba. Sus hermanos le pedían que compartiera, pero cuando abría las manos, solo había sangre. Despertó sabiendo lo que tenía que hacer. Con la ayuda de Jasmine, envió un mensaje a su madre. Un lugar, una hora. Sola. Amira llegó envuelta en negro, irreconocible excepto por los ojos. Los mismos ojos que Sanaa veía en el espejo. «Hija mía», comenzó Amira. «No», cortó Sanaa. «No soy tu hija. Las hijas no se venden». Amira lloró entonces, en silencio, las lágrimas desapareciendo en su niqab. «Vine a despedirme», continuó Sanaa. «Y a decirte que me voy. Lejos. Donde nadie me conoce. Sanaa, por favor. Tu padre, él está destrozado. No duerme. No come. Bien. Que pruebe su propia medicina. No seas cruel». «¿Cruel?» Sanaa rió, un sonido sin alegría. «¿Sabes qué es cruel? Que tu padre te mire y vea comida en lugar de una hija. Que tu madre te vista de novia cuando deberías estar jugando. Que un viejo compre tu infancia por un saco de arroz». «Lo siento», sollozó Amira. «Lo siento tanto. No quiero tu arrepentimiento. Quiero que cuides a mis hermanos. Que no vendas a Maryam cuando tenga mi edad.
Que no conviertas a Fátima en mercancía. Nunca, te lo juro. Juraste protegerme a mí también. Silencio. Sanaa sacó el hijab de bodas. Estaba arrugado, manchado por sus lágrimas y el tiempo. Toma. Ya no lo necesito. No, es tuyo. Era de una madre que me amaba. Esa madre murió el día que aceptó venderme. Esto es de una extraña. Amira tomó el hijab con manos temblorosas. ¿Puedo abrazarte? Sanaa lo consideró. Sería el último abrazo. El último contacto con su vida anterior. No, decidió. Los abrazos son para las familias. Nosotras somos dos extrañas que alguna vez se conocieron. Se fue sin mirar atrás. Amira se quedó en el lugar, sosteniendo el hijab, hasta que la oscuridad la obligó a volver a casa donde 3 niños esperaban comida que no tenía. Sanaa cruzó la frontera escondida en un camión de ayuda humanitaria. En el campo de refugiados en Jordania, dio un nombre falso, una edad falsa, una historia falsa. Se convirtió en Amal, Esperanza, de 13 años, huérfana de guerra. Las trabajadoras sociales notaron su madurez inusual, su rechazo a jugar con otras niñas, su forma de mirar la comida como si fuera a desaparecer. Le ofrecieron terapia. Ella la rechazó. ¿Qué podría decirles? ¿Qué había sido vendida como ganado? ¿Qué había envenenado a un hombre? ¿Qué a veces soñaba con arroz teñido de sangre? En el campo, Sanaa, ahora Amal, fue a la escuela. Aprendió con voracidad, como si el conocimiento pudiera llenar el vacío donde alguna vez estuvo su infancia. Las maestras la elogiaban. Los otros niños la evitaban. Había algo en sus ojos que asustaba, una dureza que no correspondía a su edad. Una noche, otra niña refugiada le contó su historia. Su familia la había prometido en matrimonio para pagar deudas. Había huido. ¿Qué les pasó?, preguntó la niña. A tu familia. Los vendí, dijo Sanaa sin pensar. Por mi libertad. No era mentira. No del todo. Los años pasaron. Sanaa creció, fue a la universidad con una beca, se convirtió en abogada especializada en derechos de las mujeres. Cada caso que tomaba era una pequeña venganza. Cada niña que salvaba del matrimonio infantil era ella misma siendo salvada. Nunca buscó a su familia. A veces, en las noticias, veía reportajes sobre la hambruna en Yemen. Se preguntaba si habrían sobrevivido. Si Maryam y Fátima habrían corrido su misma suerte. Si Ahmed recordaría a la hermana que desapareció. No sentía culpa. La culpa era un lujo que no podía permitirse. Como el hambre le había enseñado, como la guerra le había mostrado, como su padre le había demostrado, en este mundo, a veces solo puedes salvarte a ti misma. Pero en las noches, cuando el mundo dormía y las pesadillas venían, Sanaa contaba granos de arroz. 1 por cada día robado de su infancia. 2 por cada lágrima de su madre. 3 por cada, tengo hambre, de sus hermanos. 1000 por el peso de un padre vendiéndola. Nunca llegaba a 25 kilos. Siempre se quedaba dormida antes, con el sabor del veneno y la traición amargando su boca, preguntándose si el precio de la supervivencia siempre sería tan alto. En su oficina en Amán, Sanaa, profesionalmente conocida como Amal, tenía una bolsa de arroz en su escritorio. Los clientes pensaban que era excéntrica. No sabían que era un recordatorio: esto es lo que valgo. Esto es lo que me costó mi libertad. Esto es lo que jamás permitiré que le pase a otra niña. Cada grano era una promesa. Cada kilo, una vida salvada del mismo destino. Porque al final, esa era su venganza, convertir su precio en poder, su venta en salvación para otras. Si su infancia había costado 25 kilos de arroz, se aseguraría de que ninguna otra costara ni un solo grano. La guerra en Yemen continúa. Las niñas siguen siendo vendidas. El hambre sigue siendo moneda de cambio. Pero en algún lugar, una abogada que alguna vez fue mercancía lucha para que el amor no se mida en sacos de arroz, para que las hijas no tengan precio, para que ningún padre tenga que elegir entre el hambre y el alma.
Es una guerra diferente. Una que Sanaa está decidida a ganar. Grano por grano. Caso por caso. Niña por niña. Hasta que no quede ninguna con precio.